Listo. Ok, enfermedad arterial periférica. Primero, ¿qué es la enfermedad arterial periférica? Bueno, se produce cuando el flujo sanguíneo es insuficiente en las extremidades. O sea que hay algo que puede estar ocluyendo esa arteria. Puede ser un trombo, normalmente, o lo más común, es la aterosclerosis. Y se presenta en mayor medida en las extremidades inferiores, pero debido a las angiografías ya se empieza a presentar en extremidades superiores. Según el IMSS, del 10 al 12% de los adultos mayores la padecen en México. Y bueno, según un artículo, los síntomas si duraban semanas o días era una enfermedad aguda, y si duraba más de una semana y meses era una enfermedad arterial crónica. Pero en sí la enfermedad es crónica porque si estamos hablando que la mayoría de las veces es por aterosclerosis, una placa aterosclerosa no se forma de un día para el otro, se forma a través de los años. Bueno, y aguda es como más hacia la sintomatología si se presenta una interrupción súbita del flujo sanguíneo arterial que provoca isquemia crítica en los tejidos. Y la crónica es una interrupción progresiva del flujo sanguíneo a través de las arterias por un largo periodo de tiempo. En la crónica los pacientes van a empezar a presentar la claudicación, que son dolores que presentan los pacientes al caminar, moverse, sienten que les duele mucho la pierna. No todos los pacientes presentan la claudicación. Y bueno, la fisiopatología. Para que quede un poquito claro, necesitamos dar una repasada al sistema arterial, ¿no? Bueno, ahorita nos vamos a enfocar más en su función de distribuir la sangre oxigenada a los tejidos y mantiene un gradiente de presiones adecuados desde la aorta y hacia los capilares. Bueno, ahora sí, la enfermedad arterial. La causa principal, como ya lo mencionamos, es la aterosclerosis y provoca una reducción del flujo en la luz o en el lumen arterial, lo que aumenta la resistencia del flujo. Entonces, tenemos nuestro vaso que va a estar más grande y pues va a haber algo tapándolo, y pues como hay algo tapándolo, la presión va a aumentar para querer pasar. Y bueno, va a haber durante la actividad física el requerimiento de oxígeno de los músculos va a ser mayor, pero por lo mismo la oferta no va a ajustarse a la demanda de ese músculo. Entonces va a empezar a haber una hipoxia tisular que va a producir ácido láctico y va a provocar un dolor isquémico, que es el dolor de la claudicación. Después viene el mecanismo de compensación. Como el músculo se da cuenta que no está llegando oxígeno, el cuerpo va a empezar a hacer una vasodilatación de forma distal para aumentar el flujo y va a querer hacer una apertura de la circulación colateral. Y aquí empiezan a formarse vasos para que llegue el flujo de sangre desde otro lado y como saltándose ese bloqueo que hay. Por ejemplo, si aquí está el bloqueo, lo que va a hacer el cuerpo es sacar un vaso de aquí para acá, que también se puede hacer por cirugía, pero ahorita vamos a eso. Y bueno, en caso de que no funcione el mecanismo compensatorio, va a haber una muerte tisular. Y bueno, esto nos va a dividir también un poco la enfermedad arterial en leve a moderada, y en severa ya es cuando pues, hay una muerte tisular. Nuestros factores de riesgo para esta enfermedad pues es la edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo y sedentarismo. Esto porque debido a la tríada de Birkhoff, que es prácticamente la fisiopatología, que empieza a haber una lesión en el endotelio, pues prácticamente el tabaquismo, dislipidemia pueden llegar a provocar esta lesión en el endotelio y debido a la inflamación crónica que presentan estos pacientes. Las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes. Vamos a tener nuestros síntomas clásicos, que son las claudicaciones intermitentes, normalmente cuando los pacientes empiezan a hacer ejercicio, a caminar, se levantan,
Ya cuando está más avanzado, los pacientes van a presentar dolor hasta en el reposo y también van a haber úlceras o gangrena. Esto también depende. Pueden no presentar la claudicación y darse cuenta hasta que tienen una úlcera sin presentar la claudicación anteriormente. Después vienen los síntomas atípicos, normalmente presentes en los pacientes geriátricos, que pues no van a presentar tanto dolor, simplemente van a presentar una pérdida de fuerza, cansancio, disminución en la temperatura de las extremidades. Si ellos se tocan, no sé, sus rodillas, van a sentirlas más calientes que sus pies o las extremidades más distantes. El diagnóstico. Bueno, vamos a llegar a nuestro diagnóstico por medio de la historia clínica y de la exploración física. Por medio de la historia clínica, le vamos a preguntar a nuestro paciente si ha presentado dolor, si ha presenciado manchas, normalmente en los tobillos. Estas manchas se forman debido a la oxidación de los eritrocitos que se quedan ahí atrapados. Y bueno, cambios cutáneos. En nuestra exploración física vamos a tomar el pulso en nuestras extremidades y vamos a notar en donde haya la enfermedad arterial, vamos a encontrar los pulsos disminuidos. También el llenado capilar va a ser menor, o bueno, con mayor tiempo, lo que nos dice que hay un menor flujo. Y por lo mismo que no está llegando sangre a esa extremidad, va a estar fría o va a estar pálida. Tenemos pruebas para hacer nuestro diagnóstico. La más utilizada es el índice tobillo-brazo, en donde vamos a tomar la presión arterial de nuestro brazo y también la vamos a tomar en el tobillo. Los valores que nos salgan los vamos a dividir, el de la pierna sobre el del brazo, y nuestro valor nos tiene que dar arriba de 0.9. Debajo de este número significa que hay un problema, porque los valores pues deberían de estar cercanos, o sea, debería estar 120 y 120. Entonces, si por ejemplo el de la pierna sale en un 80, nuestro índice va a salir más bajo y eso nos informa de un bloqueo. También por medio de imagen está la ecodoppler, donde podemos ver pues, nuestro flujo arterial. Si pues, es rojo, significa que se está acercando al transductor, y si es azul, está alejándose. Y pues si no lo vemos rojo, es que no está pasando, que algo lo está bloqueando. Y también una angiografía para planificación de la revascularización. En estas hay que tener un poquito de cuidado con los adultos mayores, porque pues normalmente una angiografía provoca un trombo. Entonces en los adultos mayores hay que tener en cuenta eso. La clasificación y la gravedad de la enfermedad arterial periférica la vamos a hacer por medio del Fontaine y el Rutherford. Fontaine la divide en estadios, mientras que Rutherford la divide en grados. El estadio 1 va a estar el paciente asintomático, no va a presentar ningún síntoma. Después viene una claudicación, que es el estadio 2. Y Fontaine lo divide en dos normal, o bueno, 2A y 2B, que va a haber una claudicación moderada o severa. Esto se ve, o sea, pones a caminar al paciente o le preguntas, ¿cómo cuántos metros camina usted? Y empieza a sentir dolor. Y ya, dependiendo si es más de 700, va a ser leve, y si es menor a 700 los metros que da, o sea, y empieza a doler, va a ser moderada o severa. Y dolor isquémico va a ser si el paciente está sentado o está descansando y empieza a doler la extremidad, pues va a ser un estadio 3. O un dolor isquémico, un grado 4 en Rutherford. Y después, si el paciente ya presenta úlceras o gangrena, va a ser un estadio 4 en Fontaine. Y úlcera o gangrena en Rutherford va a ser va a ser un 6, porque aquí él le agrega una pérdida menor del tejido. O sea, es un poco, o sea, todavía no llega la úlcera, pero ya se ven todavía las manchas y se ve como el hematoma por dentro. Y bueno, claudicación en ambas está moderada y severa. En Rutherford va a ser la moderada, va a ser una categoría 2,
y claudicación va a ser severa en un grado 3. Tratamiento. El control de lo... Bueno, se me fue ahí esto. Pero bueno, principalmente vamos a controlar los factores del riesgo. Si el paciente fuma, le vamos a pedir que deje de fumar. Si tienen mal control de su diabetes, lo vamos a tener que controlar, y una hipertensión arterial también tiene que ser controladas. Después van los fármacos. Si vemos que hay una placa, le vamos a mandar antiagregantes como aspirina o copridogel, estatinas como la atorvastatina y el ciostazol. También pueden ser quirúrgicos, pero igual puede ser una angioplastía o una cirugía de bypass. La angioplastía nada más es colocar un stent en la arteria pues dañada, lo que nos va a abrir la luz de la arteria o el lumen de la arteria y va a permitir el flujo sanguíneo. Mientras que en la cirugía del bypass es un poco más invasiva. Va a estar nuestra arteria ocluida, y lo que se elige hacer con la cirugía de bypass es un autoinjerto o ya sea un tejido que conecte la arteria de aquí para acá, evitando este bloqueo y permitiendo una reperfusión a esa extremidad. Y en los adultos mayores se prefiere obviamente una angioplastía y un stent que esté liberando el fármaco. También hay biostents que después de determinado tiempo el cuerpo lo reabsorbe, pero a los adultos mayores les vamos a dejar, o bueno, se prefiere el stent que está liberando el fármaco. Y bueno, justo para el tratamiento hay que tener consideraciones en el adulto mayor, que bueno, hay mayor riesgo quirúrgico elevado, multimorbilidad. La mayoría de nuestros adultos mayores en México presentan más de una enfermedad, entonces tienen multimorbilidad, y esto pues limita nuestras opciones terapéuticas. También hay que priorizar la calidad de la vida y minimizar las intervenciones agresivas. Las complicaciones que puede presentar esta enfermedad son úlceras arteriales, que bueno, son más difíciles de curar. Gangrena, ya que esto nos representa un riesgo de amputación, y esto tiene un impacto en nuestros adultos porque algunos ya suelen tener dependencia funcional, inmovilidad, les puede causar también depresión o aumento de la mortalidad. Y hay que tener también en cuenta que en el tratamiento, pues cuando tienen multifarmacia, pues eso también nos causa un poquito de problema, porque entre más medicamentos es más problema para el paciente. Y bueno, nuestras prevenciones para esta enfermedad pues es educación de hábitos saludables, ejercicio físico moderado, y bueno, en una prevención secundaria, tratamiento precoz de los síntomas y un seguimiento clínico regular.